Me presento, soy Joelis Riquelme. En esta ocasión les voy a explicar la teoría de David Ausubel o aprendizaje significativo. Según David Ausubel, una de sus frases más conocidas es: si tuviera que reducir toda la psicología educativa en un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averigüese esto y enséñele consecuentemente. Esto quiere decir que antes de enseñar algo, lo que se debe hacer es identificar lo que el alumno ya sabe, sus conocimientos previos. Hecho esto, entonces enseñarle en consecuencia. La teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel fue propuesta en 1963 y planteada en la última década. Esta teoría, aún vigente, hoy en día es la opción de aprendizajes escolares. La misma se fundamenta en la incorporación de nuevos contenidos de manera significativa a la estructura cognitiva del estudiante, relacionándolos con los que ya posee. Este plan se debe considerar a partir de su idea, es decir, que el aprendizaje se da de 4 maneras diferentes y que se estructuran a partir de 2 dimensiones fundamentales. ¿Cómo entiende Ausubel el aprendizaje? Ausubel entiende el aprendizaje como la incorporación de nueva información en la estructura cognitiva del sujeto. Ausubel dedicó sus estudios a un tipo de aprendizaje en particular, que implica la retención de información verbal. Ausubel defiende el aprendizaje comprensivo por comprensión. Según Ausubel, en el aprendizaje por recepción se le presenta al alumno el contenido de lo que tiene que aprender. En estas circunstancias, lo único que se le pide es que comprenda el material y lo incorpore a su estructura cognitiva, de modo que lo reproduzca y lo utilice para solucionar sus futuros problemas. El otro tipo de aprendizaje que defiende Ausubel es el aprendizaje por descubrimiento. Se da por experiencias cotidianas a partir de ideas previas. Ausubel defiende características entre el aprendizaje significativo y el memorístico. En el memorístico, él sustenta que solo podía ser utilizado por el alumno de la misma forma como lo aprendió y en situaciones semejantes, es decir, por repetición. Es llamado mecánico porque el alumno almacena la información sin interactuar con conocimientos previos. Aprendizaje significativo: cuando el alumno relaciona la nueva información con lo que ya sabe. Pero para que el aprendizaje se dé, debe ser significativo para el alumno. En palabras de Ausubel, la enseñanza por repetición puede dar lugar tanto a aprendizaje memorístico como significativo, tanto con la aristocracia del alumno. Para que un aprendizaje sea significativo, tiene que tener una estructura lógica para que se asimile mejor el conocimiento. Para Ausubel, el aprendizaje y la enseñanza interactúan, pero son procesos relativamente independientes uno del otro. Es decir, el aprendizaje significativo memorístico es la forma que el alumno adquiere la información, no se garantiza aprendizaje. Y el aprendizaje recepción-descubrimiento se refiere al proceso de enseñanza que utiliza el docente. Ausubel le preocupaba cómo aprendían los estudiantes de esa época, por eso creó algunos requisitos para el aprendizaje significativo. ¿Cómo son? El docente debe conocer a los estudiantes antes de planear, debe organizar la planificación, buscar estrategias llamativas. El material debe ser lógico, no sea arbitrario, que tenga sentido y que sea fácil de entender para los estudiantes. Una clase ordenada. El alumno debe ser motivado. El conocimiento debe ser respetado por el material, quiere decir, el estudiante debe entender desde la parte inicial de la clase hasta el final. Conceptos inclusores: conocimientos inclusores, es decir, conocimientos previos. La inclusión comprende 2 procesos básicos. Uno es la diferenciación progresiva y el otro la reconciliación integradora. La diferenciación progresiva: aunque el individuo sabe, él debe nuevamente organizar los conceptos de lo simple a lo complejo para fortalecerlos. Va ligado al aprendizaje subordinado. Si el alumno maneja el concepto de acentuación y aplica, ya lo tiene en su fuente cognitiva. La otra es la reconciliación integradora. Es cuando analiza lo que sabía con lo nuevo que dio el profesor en la diferenciación progresiva y crea una nueva estructura más compleja. El aprendizaje significativo: el material de estudio solo potencia el conocimiento, y el aprendizaje significativo se da cuando el individuo es capaz de utilizar. El aprendizaje
integrador o reconciliación integradora va ligado al aprendizaje supraordinado, que es lo contrario al subordinado. Esto quiere decir que la comprensión del alumno requiere la participación activa del alumno, quien debe reconciliar las diversas partes. David Ausubel ha brindado una explicación acabada de cómo se puede incorporar de un modo significativo un nuevo material en la estructura cognitiva. Para este psicólogo, la enseñanza debe actuar como activadora de los aspectos relevantes de la estructura cognitiva de los alumnos, tendiendo un puente entre el nuevo material y los saberes previos. Trabajo con organizadores previos, que es conceptos introductorios en un tema. Se da en el inicio y lo expone el docente. Los organizadores son más efectivos, son aquellos en cuando utilizan conceptos, términos, preposiciones e ilustraciones conocidas por los estudiantes. Los dos tipos de organizadores previos que existen son los expositivos y los comparativos. Los expositivos tienen dos características: introducen un contenido nuevo y facilitan la estructuración y adquisición significativa del nuevo contenido, y proporciona la adquisición del nuevo contenido. Los comparativos son utilizados cuando una nueva actividad de aprendizaje contiene material familiar. Sirven para señalar tanto similitudes y diferencias entre el material nuevo y el aprendido anteriormente. Es cuando el estudiante ya está familiarizado y facilita el nuevo conocimiento y el ya aprendido. David Ausubel divide la clase en tres momentos. El inicio debe saber decir cuál es el objetivo de la jornada de clase, identificar los conocimientos previos de los estudiantes. En el desarrollo se mantiene la atención del alumno. Puede colocarse películas, lecturas o experimentos para el alumno pueda entender mejor y hacer síntesis. En el cierre se debe aplicar el conocimiento, debe tener trabajos organizados. Según Ausubel, los conceptos representan un tipo de conocimiento fundamental, siempre que se presente en un contexto significativo para el alumno. Ausubel con sus colaboradores Novak y Hanessian dicen que hay tres tipos básicos de conocimientos mediante el aprendizaje significativo. Algunos tipos de aprendizaje significativo según Ausubel son aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de preposiciones. El aprendizaje de representaciones se da por medio del vocabulario y la memoria. Es decir, primera palabra aprendida del niño o la niña se da por hechos o objetos. El gato, tú le enseñas el gato. Y no se le enseña por categorías, no se le dice qué tipo de gato es o si el gato es de qué color, solamente se le dice que es un gato. Porque así el niño todavía no tiene la comprensión para entender el concepto en sí, solamente se están dando vocabulario. El otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje de conceptos. Este es adquirido por descubrimiento. Inducción docente se le enseña con experiencias concretas. Es decir, el gato es de color chocolate. El concepto nuevo es el color chocolate. El significado se obtiene por recepción y no por abstracción, a través de la interacción del medio o con el gato, nuevo concepto con su estructura cognitiva. El siguiente es el aprendizaje de proporciones. Es la adquisición del significado de nuevos conceptos o ideas, es decir, idea general con dos o más conceptos. Por ejemplo, el gato de chocolate es un animal de cuatro patas. Los dos conceptos nuevos que le estoy dando al estudiante es la palabra animal y cuatro patas. Asimilación es el proceso fundamental para la adquisición de este tipo de conocimiento, que es caracterizado por el alto grado de abstracción. La motivación es considerada como el factor fundamental para despertar en el alumno el interés por aprender. La motivación basada en el carácter autónomo y necesita el conocimiento del mismo. La motivación es el impulso, el deseo de tener rendimiento escolar, es decir, esto hará que sus méritos son reconocidos por sus padres, familiares y grupos pares. También
es obtener logros de carácter autónomo, alcanzar metas, conquistar objetivos, avanzar en el conocimiento y mejorar como persona. La motivación y el impulso cognitivo. El alumno presenta sus logros como individuo. Según David Alsper, la esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada. Es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias con los conceptos que nos demandan. En este sentido, podemos mencionar tres tipos de aprendizaje: el significativo, por descubrimiento y por memoria. El aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo pasando de no saber algo a saberlo. Y el aprendizaje por descubrimiento se da con las experiencias vividas. Y en el aprendizaje por repetición o de memoria, este se da por la incorporación de datos sin relación alguna con otros, ya existente, que no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa e innovadora y suele olvidarse una vez que ha cumplido su propósito. Espero me hayan comprendido. Les habló Joel Riquelme y muchas gracias por su atención.